Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad de estar aquí reunidos, de congregarnos, Señor, alrededor de estudiar tu palabra, de poder recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros como pan espiritual. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas presentes y conectados, Señor, para este tiempo. Yo te ruego que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu, pero también, Señor, en la unidad de tu Espíritu intercedemos por las necesidades que hay en medio nuestro, especialmente por aquellos que están quebrantados de salud. Seguimos orando por Eunice, que oímos que sigue muy delicada. Y, Señor, también por Gloria, y también oramos para que tú, Señor, tengas misericordia también con Flor y otras personas, Señor, que conocemos y amamos y están afligidas por situaciones de salud. Te ruego, Señor, también en estos momentos, encarecidamente, que tomes de tu mano, Señor, a esta jovencita Tania, que regresa a la vida universitaria, lejos de su casa. Señor, que tú la guardes, la protejas, le des propósito, endereces siempre su mente. De la misma manera, Señor, te ruego por todos los jóvenes y niños que regresan a las escuelas en estos días, Señor, para que primeramente tú, Señor, los guardes en esta situación de pandemia, y para también que les dirijas, Señor, en su mente y en su actitud para sacar provecho, Señor, de este tiempo. También te pongo delante de ti a Cherlyn, que va a la universidad, empieza universidad, que tú le dirijas, pero al igual, Señor, a cada uno de estos jóvenes que regresan a la universidad. Te ruego también por mi hijo Juan, que también está empezando nuevamente. Tú le protejas y guardes allá. Rogamos también, Señor, que tú traigas con bien a Jorge este sábado, que no haya ningún contratiempo en su regreso, y, Señor, podamos tener la oportunidad de reunirnos nuevamente con él. Rogamos tu bendición por tu iglesia. Rogamos, Señor, un toque de empuje, Señor, para aquellos que no se animan a estar en el culto presencial, que podamos, Señor, reunirnos, así como decía David, que cuán agradable es los hermanos juntos en armonía. Y eso tiene que ver, Señor, con el podernos congregar. Rogamos, Señor, que tú prepares corazones, muevas corazones, y, Señor, podamos en cuerpo presente regocijarnos en la adoración a ti, Señor. Guíanos en esta noche, te pedimos nuevamente, y, Señor, que tu manifestación del Espíritu sea real en cada uno de nosotros, en conocimiento, en sabiduría, pero también en obediencia, Señor, en humildad a tu palabra. Tu bendición nos guarde a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Entonces, les recuerdo las citas bíblicas. La primera está en Primera de Reyes, capítulo 2, los versículos del 10 al 12 solamente, y después del capítulo 3, los versículos del 3 al 14. ¿Ok? Lo habíamos leído el domingo. Y tengo algunas preguntas aquí preparadas para ustedes. ¿Quieren que leamos otra vez el texto para recordarnos un poco? Primera de Reyes, ¿qué es, pastor? Disculpe. Primera de Reyes, capítulo 2.
versículos 10 a 12 y después el capítulo 3, el 3 al 14. Déjame ver si puedo poner un... No, 3:14. Sí, capítulo 3 del 3 al 14. Del 3 al 14, sí, señor. Gracias. Luego, 10 al 12. Y luego pasamos al 3. Sí. Ok. ¿Alguien quiere hacer la lectura? ¿Qué? Si quiere la hago yo. Okay. ¿Tú lees? No, hágale, doña Esther, tranquila. Que a mí aquí se me mueve mi cámara. Ok, 10 al 12. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Entonces vamos al 3. Sí. Del 3. ¿De qué a qué? Del 3 al 14. O del 3 al 14. Del 3 al 14. Entonces, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederme que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más, ¿verdad? Perdón, no, mi mamá. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo han tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda su vida ningún rey podrá compararse contigo. Okay. Hasta el 13, 14. ¿no? O hasta 14. Sí, puede leer el 14. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Ok, si quiere le damos también el Efesios, sí. No, Efesios, no tiene. Efesios 8:20.
¿Lo leo yo también? ¿O Ok. lo lee usted? O sea, Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. denúncialas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Sí. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana. Ok, antes de seguir adelante, preguntas de ustedes, antes de que yo le haga preguntas a ustedes. Yo sí, quizá no tenga preguntas, pero admiro cómo Salomón, portándose como se portó. De esta manera fue algo así como bendecido porque su papá hizo buen trabajo ante Dios, ¿no? Entonces Dios lo bendijo, ¿no? Lo hizo seguir esa bendición en su hijo también y lo rescató, ¿no? Yo diría que lo rescató de lo que él estaba haciendo para ponerlo como rey de su pueblo. Ajá. Sí, en realidad es parte de la promesa que Dios le había hecho a David, que en su familia iba a estar todo el trono de Israel. ¿Me entiende? Y los descendientes de David, de una u otra manera, fueron los que estuvieron al frente del gobierno del pueblo de Israel, tan al punto que un descendiente de David se convirtió en el rey de reyes. ¿Sí? Hablamos de Jesús. Entonces, fue una promesa que Dios había hecho a David, que el trono iba a ser de la casa de David hasta la eternidad, y así se cumplió. ¿Entiendes? Entonces, es una buena observación, sí. Gracias, hermana. ¿Algún otro comentario, pregunta? Entonces lo que dice acá es que iba a ser, ¿cómo se dice? A los santuarios paganos a ofrecer sacrificio y quemar incienso antes, o él continuó haciéndolo. Ok, bueno, entonces ahí vamos con la primera pregunta, versículo 3. Allí Sí, dice que Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos. Esto es en la versión Reina Valera se llama los altares altos, ¿sí? Iba a estos santuarios paganos o lugares altos para ofrecer sacrificio y quemar incienso.
Y dice más adelante en el versículo 4, allí ofreció Salomón acostumbraba a ir allí a Gabaón y ofreció 1000 holocaustos. ¿Qué pasaba con eso? Pero eso no era malo, ¿no? ¿Ah? Eso no era malo. Porque eran dioses paganos. No era malo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estaba pasando allí con Salomón? Yo pienso que él hacía sacrificios, pero eso no era malo. Ok, ¿a quién le hacía sacrificios él? Bueno, yo pienso que... Pero eran cosas paganos, ¿no? Templos paganos. Entonces era algo pagano, o sea que sí, no estaba bien ante Dios con eso. Ajá. Eso es con lo que se ha quedado la Iglesia Católica haciendo estas cosas, y por eso son cosas paganas. Ok, aquí hay un detalle interesante, que a veces uno lee esto y sigue y no se detiene a pensar. Pero estos lugares altos o altares altos eran centros de adoración que en el pasado se rendía culto a dioses paganos, cuando el pueblo de Israel había sido invadido por los vecinos y todo esto, que dejaron su culto allí. Entonces, eran santuarios de antes de los cananeos y los que habitaban alrededor, ¿sí? Por alguna razón, los israelitas iban a esos lugares no para rendir holocaustos y adoración a los dioses paganos, sino a Dios, al Dios de Israel. ¿Sí? Lo que eran altos. ¿Quién sabe por qué exactamente? ¿Por la tradición sí? Entonces, desde Números y en Deuteronomio, se había creado ley contra eso. Realmente no lo permitía la ley y Dios se lo había instruido hacia al pueblo. ¿Sí? Era lo que Moisés había específicamente hablado sobre ello, de que no debía hacerse, pero por alguna razón, costumbre o tradición, se acostumbraron a ir a esos lugares porque pues allí era como templos de adoración. Y obviamente creó conflicto. En la situación de Salomón, si quieren, miren en Números 33:52, a ver qué nos dice. Tengo aquí una nota. Números 33. Números 33:52, sí. Deberán expulsarse del país a todos los habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos. De los cananeos, cuando estaban tomándose en la tierra prometida, allí habían quedado esos lugares y el pueblo desobedeció porque no destruyó todos esos lugares y se quedaron como sus centros de adoración. Miremos en Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Para que nos dé luz sobre esta situación. Versículos del 3 al 8. A ver. ¿3? 3, sí.
Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, Sí. derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. ¿Hasta el 13? Hasta el 8. Al 8. O el 8. No harán lo mismo con el Señor de Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo mejor que le parece. Es bien interesante esto porque específicamente Dios les había dicho, número 1, destruyan los altares. Número 2, no ofrezcan holocausto allí y solamente adoren a Dios donde Dios les dijo que debían adorar. ¿Ven? Bien específico. Pero el pueblo, por alguna razón, no completó la obra, no obedeció completamente. Y parece que eso se quedó en la costumbre de algunos y les parecía normal ir a estos lugares altos y aunque no estaban adorando dioses paganos, no lo estaban haciendo, estaban adorando al Dios de Israel, a Jehová Dios, le estaban desobedeciendo a lo que Dios había dado desde el principio y se quedó como una tradición. Y esto nos hace pensar en la cantidad de ejemplos y circunstancias en las que el pueblo de Dios hace cosas parecidas, ¿sí? En el tiempo moderno, ¿ve? Donde se combinan, se combina la fe y la creencia y doctrina que Dios nos ha dado con las tradiciones del pueblo, ¿me entiende? Y obviamente la Iglesia Católica ha sido campeona en eso. Desde la época, especialmente aquí en América, desde la época de la colonia y de la conquista, mezcló costumbres, es decir, mezcló fiestas y festividades cristianas con fiestas de los nativos, o combinó ciertas creencias y ciertas tradiciones con los nativos para ganarlos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se estudia desde el punto de vista pues no solamente a nivel religioso, pero por ejemplo, desde el punto de vista social, toda esta tradición que hay de por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Que la Virgen de Guadalupe se apareció, fue a un indígena. Según. Para que entonces vieran cómo Dios estaba alcanzando a los indígenas y entonces le mezclaron esto y otros indígenas creyeran también. Y hay muchos ejemplos en las tradiciones de diferentes países de cómo la Iglesia Católica usó creencias de ellos que traían de Europa, cristianas, quizás, y las mezcló con los nativos. Eso se le llama sincretismo. Y parece de que Salomón estaba teniendo problemas con eso porque aunque dice Salomón cumplía los decretos de su padre David, es decir, seguía la tradición de su papá. Recuerden que David, aunque era tan cercano a Dios, él no era uno de los sacerdotes. ¿Me entiende? Era gobernante.
era el rey. Y tenía, entonces, de pronto hacía falta ese elemento tan importante, y yo creo que este fue el punto tremendamente a favor de Salomón, el de que necesitaba discernimiento. Él no se había detenido a pensar si eso estaba bien o estaba mal. Se acostumbraba a hacer, vamos a hacerlo. Ese es el peligro de practicar la fe por tradición, que eso le adolece a muchos, no solamente a católicos, pero también a evangélicos, especialmente las segundas y terceras generaciones, que practican a veces más bien una fe de tradición que una experiencia de encuentro personal con Dios. ¿Sí? Nuestros hijos y los hijos de los hijos, o a veces no hay una profundidad en esa experiencia de fe. Y entonces, aunque se es sincero, aunque está tratando de llenar su necesidad espiritual, a veces no se está practicando las cosas como deben ser. ¿Ve? Y eso no está bien a los ojos de Dios. De la misma manera como por ejemplo, muchos de los cristianos evangélicos que hemos venido de Latinoamérica, uno se encuentra con muchos que eran bien radicales en sus países, en su testimonio y todo esto. Y cuando llegan aquí, porque las costumbres son diferentes, entonces tiran por la borda del testimonio. ¿Eh? Y actúan de una manera que realmente no pienso que no agradaría al Señor. Pero lo que veo aquí es que Salomón, aunque practicó la fe de su padre, también involucró muchas cosas de la tradición del pueblo, de las costumbres del pueblo, sin discernimiento. Pero el punto a favor de Salomón es que fue una de las cosas que le pidió a Dios, que le diera discernimiento. ¿Sí? Ahora, una de las razones por las cuales se menciona allí a Gabaón es porque dice que Gabaón era el santuario pagano más importante. Estaba leyendo de que allí también en Gabaón, por alguna razón, después de que el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida y todo esto, entonces varios de los objetos sagrados del pueblo los habían regado por todas partes. Y allí en Gabaón estaban dos objetos de adoración muy importantes para los israelitas, que era ¿se acuerda? El tabernáculo, la tienda de reunión, y el altar de bronce. Estaban en Gabaón. ¿Por qué fueron a dar allí? No sabemos. ¿Ve? Entonces mucha gente iba a Gabaón porque allí estaban estos dos objetos sagrados para los israelitas, sin pensar que también Gabaón era una de las ciudades más importantes de culto, de los altares de culto pagano más importante, como dice acá. Y por eso Salomón también se le antojaba que ya como rey que debía ir allí también. Pero parece de que allí es justamente cuando Dios lo examina a él. Yo diría que lo examina. Y por esa razón viene este diálogo. Dice en el versículo 5 que el Señor se le apareció en un sueño. ¿Ven? Allí mismo se le apareció al Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Mi pregunta es, ¿ustedes piensan que Dios nos habla todavía en sueños? ¿Qué piensan ustedes? Que Dios nos habla en sueños. Dios nos habla en sueños. Yo ni sueño. ¿Ah? Yo ni sueño. ¿Y en sueños? Yo no sueño. No sueña. Pero sueño algo y no se me olvida el sueño, sucede. Claro. Sí, ¿Ah? sucede lo que sueña. Sí.
Sí, Vale. yeah. No sé si eso tenga que ver con que Dios me puso ese sueño. Ujú. Sí, yo diría de que es un misterio. Dios usó los sueños en tiempos pasados para hablarle a muchas personas. En la Biblia nos muestra muchos ejemplos de eso. Usó sueños para advertir, ¿sí? Una llamada de, de prevención. A Daniel se le reveló en sueños para mostrarle el futuro. En otras situaciones, a través de sueños reprendió. A través de sueños también trajo instrucción. Ustedes recuerdan a Pedro y a Cornelio, ¿sí? Y aunque la revelación particular de Dios está dada en la escritura, yo sinceramente pienso que Dios es libre para hacer eso también, porque yo no he vivido esa experiencia, pero hay personas que son muy sensibles a eso, a los sueños y cómo de pronto influencian su vida. Es posible, yo no descarto esa posibilidad de que Dios se manifieste a una persona particularmente en un sueño sobre algo. Lo que sí pienso es que cualquiera que sea la situación o la revelación que Dios le haga a una persona en sueños o de cualquier otra manera, debe haber alguna confirmación para el pueblo de Dios. Sí, debe haber alguna confirmación de eso. No solamente a esa persona, pero a la iglesia en general o a otro grupo de personas que le confirme, por ejemplo, si es una instrucción de lo que se debía hacer. ¿Sí? A mí nunca se me olvida en mis años de juventud que estábamos en un avivamiento tremendo con el grupo de jóvenes. Estábamos en medio de una reunión de una noche en una casa y de pronto uno de los muchachos que el Señor le mostraba en visión que teníamos que ir al Parque Panamericano de Cali y que el Señor se iba a manifestar allí. Y bueno, nosotros eufóricos pues salimos como borregos. Nos fuimos allá al Parque Panamericano como a las 11 de la noche y pues nada pasó. Estuvimos allí, nada pasó. Entonces, siempre recuerdo eso porque es decir, se le ocurrió a este muchacho decir eso. Todos dijimos amén y fuimos. ¿Y él iba ahí también? ¿Ah? ¿Él iba ahí también? Sí, claro. ¿Él estaba ahí? Sí. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Ah? ¿Y cuál fue su reacción? No, de que no sabía qué pasaba, pero que el Señor le había dicho eso. Entonces, eso fue una lección para mí. Sí, cualquier otro que se me aparezca con un sueño del Señor, vamos a ver cuál es la confirmación. ¿Ve? Porque se presta para cosas que tal vez la gente no lo toma a la ligera. Toma a la ligera, sí. O a veces son emocionalismos, y ese es peligroso, son emocionalismos peligrosos que, aunque no tuvo ninguna consecuencia pues drástica, excepto de perder el tiempo y hacernos el viaje hasta allá, puede que en otras circunstancias hubiera sido dramático o trágico, pero gracias a Dios no. Entonces, Dios le habló a Salomón en este sueño y se le apareció y le habló y entabló todo este diálogo con él muy importante y tuvo la oportunidad de
de manifestarle a Dios su sentir. Y Dios le habló, según la narración de él, diciéndole que le pidiera lo que quisiera. Y obviamente esta es una situación bien interesante. En el versículo 7 dice: no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. ¿Por qué creen ustedes que estaba diciendo así Salomón? ¿Era falsa modestia o si se consideraba medio jovencito? Era muy joven. De comportarme, o sea que él, por lo joven se creía que estaba portándose mal, ¿no? Pienso yo. Podría ser, no estaba seguro de lo que él estaba haciendo. Y aquí vemos un ejemplo de eso, yendo allá a adorar a estos lugares que no estaba supuesto de ir. De todas maneras, muestra honestidad de parte de él, ¿sí? Soy un muchacho, en realidad lo era, tenía 20 años en ese momento más o menos. Muy poca experiencia desde el punto de vista administrativo y de gobierno, y muy poca experiencia a nivel también de fe y de poder interpretar la voluntad de Dios para sí y para el pueblo. Yo creo que no es era bien consciente de esa limitación. Entonces, es una lección para aprender allí, de que somos limitados y solamente en el Señor nos da esa total capacidad de discernir. De poder discernir entre como dice allí, lo que es bueno y lo que es malo, de ejercitar prudencia, como dice el versículo 12, te daré un corazón sabio y prudente, como nadie lo ha tenido ni lo tendrá después. Entonces, es una lección para aprender. Si somos honestos con el Señor conoce nuestras debilidades, como nos lo muestra la palabra, y como Pedro mismo dice, no, en Hebreos es que dice de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Entonces, si hay esa honestidad delante de Dios, entonces podemos hacer lo que Dios nos ha encomendado. Y como dice acá, la respuesta a esa sinceridad de Salomón y pidiendo esa capacidad de discernimiento, eso le agrada a Dios. ¿Sí? Dios quiere eso, de que podamos recibir de su Santo Espíritu esa capacidad de discernimiento. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Entonces eso fue lo que Dios le concedió, le dio el discernimiento y le dio un corazón sabio y prudente. Pero además también le dice en el versículo 13, ¿qué le dio? Riquezas. Riquezas. 13. Y eso nos hace pensar, ¿son las riquezas y la fama una evidencia de que somos bendición de Dios o que son bendición de Dios? O en otras palabras, los que vemos bien ricos y bien famosos son más bendecidos que nosotros, que no somos tan famosos ni tenemos tanta riqueza. ¿Qué pensarían ustedes? No se escucha. ¿Ah? No escucho, pastor. ¿No escucha?
Ok, repito. Le dio fama y riqueza a Salomón. Entonces la pregunta es si la riqueza y la fama son evidencia de que es mayor bendición de Dios. Yo no creo. No. Yo no creo. Yo pienso que nosotros, en la medida que somos más bendecidos, porque siempre se oye del que tiene mucho dinero, mucha fama, siempre terminan mal. Bien se suicidan o Solo. terminan sus riquezas de mala manera, ¿no? No son felices. Siempre se dice que ningún rico es feliz, ¿no? Y yo creo que nosotros, en lo que tengamos, somos felices, y más si estamos conectados con Dios, ¿no? Y sabemos de sus promesas y esperamos en sus promesas y confiamos, ¿no? Porque no es solamente que tenerlas allí, pero si no no confiamos en ellas, pues no somos bendecidos, ¿no? Y yo creo que cualquiera de nosotros quizá puede ser más feliz saber que tenemos un trabajo, que vivimos la vida normal, ¿no? Simple. Yo no Entonces, creo. riqueza y fama pueden ser una bendición de Dios, y evidentemente lo es, como vemos aquí con Salomón. Si ustedes recuerdan a Job, él terminó bien más rico de lo que era antes. ¿Sí? Pero no todos los que caminan en el Señor o todos los que caminamos en el Señor es garantía de que vamos a ser ricos o vamos a ser famosos. No. Y por eso cuando se habla tanto en estos grupos del Evangelio de la Prosperidad, que nosotros no podemos ser pobres, que Dios no quiere pobres, es una contradicción contra la Escritura. ¿Sí? Porque la circunstancia de fama y fortuna es como diríamos, le ocurre a unos, pero no a todos, no es generalizado. Y ese no es el determinante de ser bendecidos de Dios. Hay muchas más bendiciones que la fama y que la riqueza. Y hay famosos y hay ricos que han sabido manejar eso y lo han sabido usar para la gloria de Dios. Otros se han perdido por la fama y la riqueza. Sí. Y le crea conflictos cuando ustedes miran, por ejemplo, políticos, que este político es cristiano o que este presidente es evangélico. A veces se pegan unas torcidas que es increíble, ¿sí? ¿Cómo se llama? Artistas famosos, ¿no? Pues que son cristianos y que siempre están en un conflicto tremendo. Pero en realidad la palabra de Dios y el Evangelio habla de la opción que Dios tiene por los pobres, ¿sí? Y como dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ahora, eso no nos está condenando a vivir en la total austeridad y la total pobreza tampoco, ¿ve? No, eso es lo que le iba a comentar, que a mí no me gustan las mentalidades pobres. A mí me gusta tener una mentalidad, y ahora, no sé en qué parte de la Biblia dice, Dios nos hizo para vivir bien, para que seamos ricos, ¿no? O sea, eso es algo contradictorio, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. Pero también lo dice así, no sé en qué verso exactamente, que nos hizo para vivir ricos. Entonces, pero como sea, tener una mentalidad pobre empobrece más,
una iglesia, una familia, Ok. una persona. Ahora es importante entender eso. Es muy diferente ser pobre materialmente Pobre a espiritual. tener una mentalidad pobre. ¿Ve? Sí, Y obviamente Dios no quiere mentalidades pobres. no. Dice, el Señor Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida, Para que para la que la tengan en tengan en abundancia. abundancia. En abundancia. Sí, Ahora, no está hablando de que esa vida abundante necesariamente tiene que ser en términos de bienes de materiales. bienes materiales, En ningún exactamente. momento, ¿sí? Sí, El Señor Jesús mismo dijo, vea, lo difícil que es para un rico que llegue al reino de los cielos. ¿Sí? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico ir a pasar al reino de los cielos. ya, Entonces, déjame terminar el pensamiento de que lo que yo he visto, he experimentado, es que cuando hay una mentalidad pobre, tanto en una familia como en una iglesia, como que no se sale adelante, como que no se ve qué hacer, cómo progresar, cómo funcionar, porque hay una mentalidad pobre y yo he visto familias que dicen, es que somos pobres y no podemos, y no piensan ni siquiera cómo salir enfrente y vender un taco para poder hacer un poco más de dinero. Pues son mentalidades pobres, yo no voy con eso, ¿no? De no, tener estamos de acuerdo, sí, porque es muy diferente. mentalidades pobres. No Y tener hay muchos iglesias bienes que materiales. no salen adelante por esa misma mentalidad, que todo el mundo los enseñaron a que somos una iglesia pobre, no podemos cambiar ventanas, no podemos hacer puertas, no podemos hacer nada, porque somos pobres. Y sí, no se hace nada. Yo diría, le agregaría eso de que tener una mentalidad pobre es un problema de fe. Porque si siempre estoy limitado de que, es que no tengo, bueno, ¿dónde está ese Dios en el que he creído? Poner mi fe en él, ¿sí? y ver el desafío, pero definitivamente ni la riqueza ni la fama son muestra de que son más bendecidos por Dios que aquellos que no tenemos fama ni riqueza. Sí. Nuestra riqueza está en el Señor. Ok, ya se nos fue la hora casi. Un par de preguntas antes de irnos. Número 1, este ya es de Efesios. Estaba pensando en esto. Efesios, versículo 18. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Está mal beber vino? Sin medida, sí. Pero si lo mide en una copita, no está mal. Sí, hay mucha controversia entre el pueblo cristiano evangélico sobre esto. Y obviamente la escritura habla de vino, ¿sí? Cuando Jesús convirtió el agua en vino, no fue en jugo de uva. El vino en la tradición hebrea es uva fermentada que produce alcohol. Y se usaba, parece que se usaba en las reuniones y la gente compartía. Y en esa región y en muchos lugares del mundo es una bebida regular, como tomamos cualquier bebida para acompañar las comidas, ¿sí? Pablo mismo le dijo a Timoteo, si ustedes recuerdan allá en
Primera de Timoteo le dice que usar el vino de una manera medicinal, ¿sí? Que tomes un poco de vino en vez de agua para tus males del estómago. ¿Recuerdan en Primera de Timoteo 5:23 creo que es? Tengo aquí la nota. Sí, como todo, toda la vida, todo en exageración, Ajá. todo sin medida está mal, ¿no? Sí, Primero él le Timoteo. dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, ahora aquí el mismo Pablo está diciendo, no se embriaguen. No se embriague. Y entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, número uno, entendamos eso. Número dos, no nos volvamos juzgones cuando vemos a un hermanito con una copa de vino. ¿Ve? Porque ya lo vemos con la copa de vino, ya se andan emborrachándose. Entonces, ese es el punto, cuidarnos de eso. Una cosa es tomar una copa de vino, otra cosa es emborracharse con el vino. Y más bien dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa para ustedes poder ser lleno del Espíritu Santo? Yo pienso que ser lleno del Espíritu Santo es tener la intención siempre de estar en las cosas de Dios, de la lectura, de la oración, de querer estar en el beneficio a otros, ¿no? En el servicio a otros, no sé, todo lo que sea. Debe ser una experiencia continua, sí. Todo lo que sea lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que nos manda Dios a amarnos unos con otros, a servirnos, a estar en oración, en congregarnos, en tantos detalles, tantas cosas que incluye. Yo creo que eso es estar en el Espíritu. Y es algo que cada creyente toma la determinación de hacer. Y eso es obediencia, ¿no? Voy a servir, voy a amar, voy a estar constantemente en comunión con Dios. Es una opción, ¿sí? Es algo que usted tiene control, ¿sí? No es nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque por promesa cuando hemos creído, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Pero no siempre están llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Tenemos el Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo se demuestra es porque yo decido obedecer y servir más y más al Señor. Me impulsa a hacer eso. Y en la medida que hago eso, estoy más lleno. Entonces, es de una actitud de obediencia más que de volumen, ¿sí? No de cantidad, sino de control de lo que yo puedo, hacer en obediencia. Es la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo, ¿sí? No, por eso insisto, por eso hace la comparación más bien, dice, no se emborrachen, no se embriaguen con vino, ¿sí? Porque esa influencia no es buena y la influencia del Espíritu Santo debe ser continua y no pasajera como la del vino, ¿sí? Que los lleva a hacer cosas que no están bien, dicen, eso hay disolución, pero demanda una experiencia continua de obediencia al Señor. Esa es llenura del Espíritu Santo.
Y finalmente quiero terminar con lo que les había mencionado en el sermón, el versículo 19, como la alabanza que es para Dios, los cantos, no solamente son alabanza para Dios, pero son también un gran instrumento de ánimo unos a otros. Cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, nos animamos nosotros y estamos animando a aquellos que están alrededor nuestro. Es una bendición. Y por eso Pablo le instruía a los creyentes de Éfeso que cantaran los salmos, ¿sí? Himnos y canciones espirituales. Tenemos los salmos, y por eso es tan bonito cuando podemos cantar, le han puesto música a salmos y los cantamos, los himnos y cánticos que sean de adoración al Señor, ¿sí? Y dar gracias en todo, dando siempre gracias a Dios por todo. Esa es la lección de la noche. Entonces, mis hermanos, hay una buena cantidad de lecciones aquí que necesitamos recordar siempre en nuestra relación con Dios y como la palabra nos insta a cada instante a mantenernos fieles al Señor en esa dirección, ¿sí? Busquemos del Señor, no vivamos de tradiciones, no vivamos de emocionalismos. Pidamos al Señor continuamente por discernimiento, que nos dé un corazón que nos ayude siempre a ser sabios, a ser prudentes, a andar como sabios y seamos de los sabios para Dios. ¿Okay? Amén. Vamos a terminar aquí entonces. Voy a pedirle a la hermana Sara que nos despida en oración. Padre nuestro, en esta noche, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para darte la honra, para darte la gloria, para darte muchísimas gracias, Señor, por un día más de vida que nos diste, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones recibidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por este estudio, Señor, que tuvimos esta noche, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, Padre bendito, y a que no caigamos, Señor, en estas tradiciones, Señor. Porque te tenemos a ti, Señor, que eres santo, que eres verdadero, Señor. Y que todo lo que a ti te pedimos, Señor, tú nos lo das, Señor. De acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Gracias, Padre bendito, porque podemos llegar ante tu presencia por nuestras oraciones, Señor. Y tú nos escuchas, Padre. En estas noches, Señor, pongo en tus manos de amor, Señor, todos los necesitados de tu palabra, Señor. Todos los que están hambrientos y sed de tu palabra, Padre Santo. Que hayan personas, Padre Santo, que puedan llevarles el evangelio, Señor, a toda criatura, Padre Santo. Tengamos hambre, Señor, pero hambre de ti, Padre bendito. Gracias, Señor, en esta noche. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, que tú te quedes en cada corazón, en cada hogar, Padre Santo, y en el mío también, Señor. Bendito sea tu santo y bendito nombre, Señor. Buenas noches, Señor. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, gracias, bendiciones para todos. Hermano Jeremías y Esther, no le vimos la cara hoy. Quién sabe qué pasa. Pero gracias, pastor. Gracias a ustedes. Sale muy bueno el Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta mañana. Mañana. Víctor, buenas noches. Bye. Buenas noches. Chale, Víctor. Adiós. Bueno, bye. Bien. Sara, buenas noches. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Sabe quién es él?